La región de la Araucanía, presidente de Amarillos por Chile, que está en comunicación con nosotros desde Temuco. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenos días. Aquí estamos, Carolina, bueno, como el tiempo, más o menos nomás, porque hace unos días tú sabes que efectivamente hubo un atentado, bueno, varios atentados, pero uno que costó la vida de un trabajador forestal, de un guardia de seguridad, y por tanto la situación en la región de la Araucanía es, como siempre, digamos, sombría, con poca esperanza. Estamos en la segunda región de Chile con el índice de desarrollo humano más bajo, pobreza, informalidad 38%. Entonces, la verdad, bien complicado acá, bien complicado, Carolina. Un hecho gravísimo el que se produce el fin de semana, ¿cierto? Con el asesinato de Manuel León y el otro trabajador que queda también... César Osorio. César Osorio, que entendemos está en una mejor condición de salud, por lo menos. Así es. Entiendo que el ministro Luis Cordero ayer pudo conversar con él, está consciente. ¿Qué nos puede contar usted de César Osorio? Bueno, que efectivamente se ha ido recuperando, y gracias a Dios está mejor, pero naturalmente va a quedar con secuelas. Y naturalmente no va a volver a trabajar nunca más en esta actividad, creo yo, porque el miedo se instala, hay efectos además psicológicos bien importantes en este tipo de víctimas. Yo he conversado con muchas víctimas del terrorismo acá, y la situación después es bien frágil porque la gente sigue viviendo ahí, muchos siguen viviendo ahí y sabiendo que dentro de sus vecinos están los terroristas que en cualquier momento le queman algo. Hay muchos predios votados. De hecho, en un par de semanas más tengo una reunión con el director de la CONADE, porque la gente quiere vender sus predios a la CONADE y los presionan tanto que ya los tienen que vender, pero los van desmantelando a poco. Las casas que le han costado por años, que vienen de generaciones, están todas desmanteladas, los galpones, les matan los animales. Hay una señora que me contaba el otro día que de una parcela, o sea, tiene una parcela de 3 hectáreas, me dice: yo tenía la huerta más linda del mundo, o sea, el jardín más lindo del mundo. Una señora sencilla, mis pollitos, ¿qué pasará con mis pollitos, etcétera? Y ese campo hoy día está tomado. Entonces, es una situación como Muy tanta otra, y dramática. también como el tema también de las extorsiones. No te olvides acá, Carola, que Sí, nosotros cosechamos con militares, o sea, sí, ya cosecha hemos segura. normalizado algo que no puede ser, que no puede ser. Entonces, Diputado, la situación acá es grave y sigue siendo. ¿Mm? detengámonos en lo que usted mencionó de la Sí. extorsión. René Muñoz, que es el líder del gremio de los contratistas forestales, ¿cierto? Venía también Sí, desde la semana pasada advirtiendo que ellos, de hecho, recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se así garantice es. su seguridad al trabajar. Y decía que hay muchas personas que prefieren pagar frente a la Así extorsión es. y a la amenaza que denunciar, porque derechamente es su vida la que está bajo acecho, digamos. Entonces, ¿qué tan extendido es esto y cuál es el alcance de un hecho como este, que la gente ni siquiera esté denunciando? Ay, porque en el fondo, yo lo he señalado estos días, yo en mi caso conozco un porcentaje importante de estos terroristas. eh, Uno incluso puede cruzarse con ellos, interactúan contigo en los pequeños pueblos, van a los mismos supermercados, eh, te amenazan, efectivamente lo que se señala para las cosechas, por ejemplo, de trigo, o te queman la cosecha o les da un porcentaje, pero un porcentaje no menor, un camión, ¿no? Con tolva. Y ahí viene la negociación, se empieza a negociar que una parte de la cosecha sea efectivamente para estos grupos. Lo mismo en la cosecha forestal. Si tú estás haciendo una cosecha forestal, o das un porcentaje, o en definitiva te queman el bosque, o no te dejan sacar los camiones. Y cuando usted dice, diputado, Eh, que con esas personas la gente de la comunidad se encuentra en la calle, de día, en el supermercado, son los mismos sujetos que después de noche entran así es. encapuchados a los predios. Sí, así mismo, y por eso que yo creo que aquí el Estado dejó de estar. Para que una democracia plena se desarrolle tienen que haber dos cuestiones básicas: libertades públicas y derechos civiles. Y ninguna de las dos hoy día está operando acá en la región de la Araucanía. Nosotros hoy día no tenemos democracia, no solo no tenemos Estado de Derecho, sino que no tenemos democracia. O sea, tú no puedes andar en cualquier camino. El otro día el atentado de hace 4 o 5 días atrás, que fue entre Imperial y Carahue, es una ruta que yo hago permanente, todo el mundo la hace permanentemente, y fue temprano, o sea, el ataque al lado de la carretera. Lo que ocurrió en Selva Oscura está en la comuna de Victoria. Victoria, Coyipulli y Ercilla son las 3 comunas de más ataques que hay en la región de la Araucanía y en la macrozona sur. Se suma Cañete, que es del Biobío. Esas son las 4 comunas con mayores ataques.
Entonces el Estado ha dejado de estar. Yo siempre pongo un ¿Diputado? ejemplo, que es lo que pasó con el... Dame un segundito con Sí, el dígame. Molino Grolmus. El Sí. Molino Grolmus, para quienes han ido, seguramente algunos colegas tuyos, y yo invito a los periodistas a ir al Molino Grolmus, donde está Cristian Grolmus, en una casa que construyeron su antepasado, en fin, con un molino que ya no existe, queda a 1,7 km, 1,7 km con asfalto de la comisaría o tenencia que está en Contulmo. Y los carabineros se demoraron 1 hora en llegar. Y Claro. durante 1 hora hubo un enfrentamiento con grupos paramilitares con alto poder de fuego. Le quemaron el molino que se veía a Histórico. kilómetros y kilómetros de distancia y no llegaron. Entonces, el Estado tiene abandonado esto y el Estado no ha querido asumir, y en este caso el gobierno que lidera esto, y en este caso el presidente de la República es el responsable político, porque el presidente de la República vino para acá. Desarrollamos el plan Buen Vivir, o sea, perdón, sí, el plan Buen Vivir que nunca en el fondo trajo nuevos recursos, fue solamente un eslogan. Son los mismos recursos de siempre, le pusieron plan Buen Vivir. Ya, pero Se espérame. hizo la Comisión Paz y Entendimiento, en fin. Sí. Y al Sí, es final que es no importante que pasa hablemos de nada, eso pues, porque Carola. vamos ordenando Sí, la conversación porque realmente hay sí, mucho, hay mucho en juego, ¿cierto? así es. Quisiera preguntarle por el hecho de Victoria, del sábado. Estábamos comentando Sí. el tema de la cosecha segura, de las amenazas, de las extorsiones, de que hay que cosechar con militar. Pero aquí da la impresión de que estos sujetos dispararon a matar. O sea, que su intención no era ni robar la camioneta, ni robar la maquinaria, ni Así robar es. madera, sino derechamente matar. En ese sentido, Así ¿esto es. es un punto de inflexión o es un nuevo elemento que es dentro de todo común en el panorama, a su juicio? No, yo creo que es común. Sí, estos sujetos han matado permanentemente. Hace unos años atrás a un agricultor en justamente Victoria, esa zona, le dispararon en la cabeza, fueron en el día, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Y yo también he señalado, efectivamente, el gobierno es el primer responsable, pero la fiscalía tiene que poner un fiscal a cargo del tema terrorista, o sea, de investigación exclusiva para los casos de tipo terrorista, porque el gobierno se querella, como debiera hacerlo mucho más respecto de conducta de tipo terrorista, pero necesitamos un fiscal a cargo. Acá tenemos un gran fiscal que es Roberto Garrido, Sí, lo pero no es entrevistamos Superman. ayer. Roberto tiene que ver causas desde el robo de una gallina, por decirlo así, hasta el tema del terrorismo. Entonces, requerimos que la Fiscalía nombre un fiscal exclusivo, que colabore naturalmente con Roberto. Pero Roberto está viendo causas del Biobío, Ya, está pero viendo la causa del asesinato de los 3 carabineros. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un tema. Sí, pues, pero en el Porque fondo ahí además, la discusión era que era necesario integrar el trabajo de las dos fiscalías, de la del Biobío y la de la Araucanía, porque en el fondo de repente la frontera es difusa cuando se sí, produce esto. Y eso fue algo que fue como bien recibido. Y lo otro que nos decía Roberto Garrido ayer, a propósito de la sí, calificación eventual del delito, porque el gobierno se querelló sí, por acto criminal y no por ley, sí, no por la nueva ley antiterrorista. antiterrorista. Sí. Él decía que en el fondo en esta primera etapa de investigación eso no es lo central, que después se verá cómo se califica el delito. ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, él desde el punto de vista legal responde lo que tiene que responder y me parece bien. Si el tema es que el gobierno también tiene que dar señales. Y aquí tenemos un grupo, las imágenes así se observa y lo que tú acabas de señalar, tiraron a matar, es un grupo paramilitar. No es que anden así como andaban, sino que era un grupo paramilitar en una zona donde estamos en estado de emergencia. Si estamos en estado de emergencia, o sea, aquí ni siquiera se pudieran hacer reuniones. Estamos en estado de emergencia, estamos con los militares y finalmente actúan. Entonces ahí yo creo que es un acto de tipo terrorista, así de simple. Yo tuve la reacción de la ley, porque nosotros en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de la que soy miembro, estuvimos en la aprobación, en contra de los votos, entre paréntesis, el Frente Amplio y el Partido Comunista, perfectamente este hecho da para un atentado de tipo terrorista, porque, como te digo, Carola, a ver, ese es un lugar, es en Victoria, que es la comuna que más ataques tiene. Y ahí tenemos cerca a la resistencia mapuche mayeco, que es la que opera ahí. Sí. Y ahí hay otras preguntas: ¿por qué en definitiva no se actúa? ¿Por qué no se les sigue? ¿Por qué no se hace una serie de cosas que yo sé que se pueden hacer? Porque cuando yo era intendente, perdón, las hicimos y bajamos la violencia mucho. Entonces, ¿Y por qué yo cree creo usted que que hay no una se hacen? inhibición, porque tenemos autoridades regionales inoperantes. Aquí hemos tenido 3 delegados, de los 3 no hacemos uno, y el actual delegado es un inoperante, digamos las cosas como son, porque esto tiene que llegar a la moneda. O sea, los problemas deberíamos resolverlos acá. Para Eh, eso tenemos autoridades regionales, que eso se llama delegado presidencial. Pero el Andrés, delegado presidencial
poco, ¿sí? Usted dijo ayer en Radio Universo que los militares tienen que disparar, que tiene que haber enfrentamientos acá. Así es. ¿Por qué no desarrolla esa idea? Carola, mira, nosotros acá tenemos 10 grupos terroristas reconocidos, ¿ya? Lo más conocido, la CAM, Huaychanu Camapu, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche La Quenche, en fin. Aquí hay terroristas. No es normal que nosotros, y que se deje estar 10 grupos terroristas que actúen en total impunidad, como actuaron el otro día. Cuando tú tienes la posibilidad, o sea, hoy día tenemos los elementos. Acá se compró dos aviones, que costaron alrededor de 6 millones de euros, 6.800 millones de pesos. Se dijeron que esos aviones iban a ser lo mejor, porque en definitiva con sus ojos íbamos a ver en la noche, en fin, etcétera, etcétera. La pregunta es que tenemos que hacernos por qué los militares no llegan a enfrentarse con estos grupos si tenemos en definitiva en tiempo real la visión de toda la región y de ese sector, porque no estamos hablando que van a ir a mirar a Villarrica, Pucón, claro. ¿no? Ahí en Villarrica, Pucón no pasa nada, digamos, qué bueno, ¿no? Pero hay una zona que es Ercilla, Coyipulli, Victoria, que es la zona caliente, donde están los grupos terroristas y donde opera fundamentalmente la resistencia mapuche mayeco, ¿ya? Ahí es donde, en definitiva, tienen que concentrarse. La pregunta es por qué, en definitiva, no están ahí cerca. Entonces, alguien no les manda eso. Yo ahí digo derechamente que la ministra de Defensa, que ya ha demostrado bastante deficiencia en la cartera, la sigue mostrando porque no tiene capacidad de mandarle a los militares que actúen. Y más allá que no hayamos sacado la regla de uso de la fuerza, que yo no entiendo por qué el gobierno le sacó la suma urgencia. El gobierno tiene que darle suma urgencia a la regla de uso de la fuerza para que los militares tengan mayor tranquilidad de actuar. Pero los militares tienen también hoy día el respaldo político para actuar. O sea, si en definitiva los militares se enfrentan a estos grupos terroristas, van a tener respaldo político de todo. Pero los militares no se han gastado una vaina. Y yo en eso, por eso también. O sea, no solamente buenismo, porque hay mucho buenismo, etcétera. Acá hay que nombrar un fiscal exclusivo para temas terroristas. 2, hay que darle la orden a los militares para que se enfrenten a los grupos terroristas y para que actúen. Si los militares no están despintados aquí, Carola, si el problema es que el miedo con el que se vive acá, pero lo hemos normalizado, entiendo, somatizado. Usted dice, los militares tienen que actuar. Sí, los militares necesitan, perdón la interrupción, los militares necesitan respaldo político para actuar. ¿Más allá de la tramitación de las reglas del uso de la fuerza? Más allá de la regla, porque no podemos esperar que termine la regla de uso de la fuerza para que sigan matando gente. Y yo creo que aquí los militares tienen que dar un paso más. Tienen que dar un paso más. O sea, tenemos militares no para pintados, tenemos militares para que actúen. Y para eso están acompañados carabineros. Cuando yo era intendente creamos la Prefectura de Control de Orden Público, pusimos al GOPE y al GOPE le dimos la orden de enfrentarse. Y el GOPE se enfrentó en esa oportunidad. Teníamos un gran general, que era el general Franzani, y el otro general, que era el general que estaba a cargo de la Prefectura de Control de Orden Público, Máximo Lira, que tenían la orden del intendente de la época de enfrentarse a ese enfrentamiento, porque teníamos que defender la vida de las personas. Y nosotros teníamos que resguardar la autopista, porque recordarás que todos los días se quemaban camiones en la autopista y no se quemaron más. Y nosotros resguardamos la autopista de formas que no puedo decir acá, pero que en definitiva quienes querían entrar a la autopista sabían que no podían entrar porque iban a estar inmediatamente cubiertos. Entonces, no solo eso, sino que muchas cosas más, no quemaron más iglesias, bajamos un 85% la quema de los sectores rurales, en ese tiempo se quemaban casas, ¿te acuerdas tú? Entonces, yo creo que aquí, además de la voluntad, la capacidad, si acá hay delegados, o sea, el ministro Cordero, quien yo creo que hace un tremendo esfuerzo, el ministro va para allá, va para acá, pero tampoco Superman, y el ministro Cordero viene, pero ¿para qué nombran autoridades para acá o nombran operadores políticos entonces? Entonces esa es la pregunta. El problema, Carola, y escúchame que me alargue, el problema es que acá ese es el miedo, acá es el miedo. Acá la gente de los campos, y no solamente grandes agricultores, y aún que así fuera, ¿cómo? Entonces decimos, es que no pueden defenderse, o no, la autotutela no está bien. ¿Y qué hacen si el Estado en definitiva los abandonó? El Estado abandonó esa zona. ¿Por qué no actúa? ¿Para qué tenemos militares? Y tienen que enfrentarse. Alguien ha dicho, no son ciudadanos, son terroristas, delincuentes, vinculados hoy día al crimen organizado. Y ese es el otro tema, que el crimen organizado está llegando acá. Hay sectores, hay comunidades donde hay plantaciones de marihuana con invernaderos de más de 100 metros de largo. Sí, y eso es así, está en la imagen. Entonces, hemos visto detenciones y condenas por eso. Pero ¿quién tendría que dar la orden, en paralelo al debate sobre las reglas del uso de la fuerza en el Parlamento? Usted dice,
hoy una autoridad política debiera darle la orden a los militares para que se involucren en enfrentamientos y disparen, ¿cierto? Eso es lo que... ¿Quién debiera dar esa orden? El comandante jefe, el comandante supremo de la Fuerza Armada, se llama Gabriel Boric, el presidente de la República, que alguna vez tenga el coraje de hacer algo más allá de lugares comunes y andar preocupado de otras cosas y decir palabras bonitas. Acá la gente no duerme bien, mientras él está tranquilo en Santiago durmiendo bien, protegido, acá la gente no puede. Y nosotros somos chilenos igual. Acá vive bien chilenos, mapuches y no mapuches, somos chilenos. Por eso, acá hay un malestar que se expresó a propósito en el rechazo, ¿te acuerdas del proyecto constitucional? El pueblo mapuche en un 75% le dijo no, y en zonas como Lonquimay, 85%, por algo. O sea, esas son señales. El pueblo mapuche acá, te quiero decir, está extorsionado. Yo me reúno permanentemente con comunidades, permanentemente. A mí no me vienen a contar porque vean mis redes sociales y ahí están las comunidades. Y se reúnen conmigo y conversamos. La gente tiene miedo y quiere producir, pero quieren también que los reconozcamos, que los relevemos porque es nuestro pueblo, es nuestra sangre. Todos tenemos sangre indígena, yo la tengo, tú la tienes, es parte de la chilenidad. Y ellos lo que quieren en definitiva es poder salir adelante. Diputado, y que los ayuden, ¿no?, también a producir. Y siempre se habla de que hay que avanzar paralelamente en atacar el problema de la violencia, del terrorismo, de la inseguridad, pero también en buscar una solución política para un hecho que tiene siglos, ¿cierto? En fin. Así es. Y para eso el trabajo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento generó un informe, hizo un trabajo largo de 2 años, recibió un montón de representantes de comunidades indígenas, de la zona, de agricultores, en fin. Y sin embargo hubo poco respaldo político. De hecho ahora están llamando desde el propio mundo político, lo hace Jaime Quintana, por ejemplo, además de Elisa Loncón, que es candidata a senadora por la zona, que se suspenda la consulta indígena que se está llevando adelante. ¿Cuál es su postura en eso? Mire, yo claramente estoy en la oposición y soy muy crítico del gobierno. Yo en la primera parte de la Comisión Paz y Entendimiento también fui crítico, pero finalmente me fueron convenciendo los argumentos de que teníamos que avanzar y respaldamos la Comisión Paz y Entendimiento. Y respaldamos la consulta. A mí me parece que no está bien hoy día que se detenga el proceso. Lo que pasa es que el gobierno lo ha hecho todo mal, vuelvo así. Una vez que termina la Comisión para el Entendimiento, ¿qué debería haber hecho el gobierno regional? Tenía que haber socializado esto a las comunidades. Yo converso con las comunidades y las comunidades no saben, no conocen. Entonces, tenían que haberle contado en una hojita, en algo didáctico. Nosotros acá, cuando yo asumí como intendente, hicimos un programa que se llama La Araucanía Habla. Lo hicimos en todas las comunas, hicimos en gimnasios llenos. Reunimos, en total como 40 y tantas mil personas en todo este proceso. Este proceso, ojo, 5.000. Nosotros 40 y tantos mil, con poquitos recursos, con poquito. Y pusimos La Araucanía Habla. Y todo el mundo llegaba a conversar. No solamente al pueblo mapuche, sino todos, porque todos somos la Araucanía. Bueno, acá no se hizo nada. Entonces acá lo que se hizo. Se habló por la prensa, muy bien, pero no se hizo socialización, no se fue a las comunidades a conversar. Como le llamamos acá, haciendo un tragún, un encuentro para conversar. Y después de eso aplica la consulta. Pero ya estamos, la consulta está. Diputado Jonet, ¿sí? Yo tengo otra información de que la gente que sigue trabajando en la comisión sí ha socializado esta cuestión, que lo que ven es una desconfianza que es histórica hacia el Estado, ¿cierto? Porque esta es una propuesta que viene del propio Estado, que también se ha instalado una especie de discurso de cuestiones que no tienen que ver con la consulta, e incluso el hecho de que estemos en un año electoral, o sea, mientras más impopular se haga una propuesta, en este caso las líneas de acción que salen del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y la propia consulta ciudadana, más candidatos interesados va a haber en desmarcarse. Pero mire lo que te he dicho yo que soy oposición. Yo te he dicho que la consulta tiene que seguir, pese a los errores. Pero la información, yo invito a quien quiera debatir conmigo respecto a esto. ¿Cuánto margen tiene un gobierno para impulsar una cuestión que está de alguna manera atenazada por tantos factores? A ver, porque, dos cosas. Primero, yo invito a quien quiera a que me diga qué comunidad le dijo eso. Si lo que pasa es que aquí hay cerca de 4.000 comunidades, pues entonces si 2 o 3 comunidades... Yo coincido primero, y te lo señalé en la primera parte, que el proceso de socialización fue malo. Cuando me dices que hablaron con 5.000 personas, nosotros en Araucanía Habla hicimos 40.000 y tantas personas, ¿ya? Y con poquita plata y en pocos meses, en 2 meses, ¿ya? Hubo una mala socialización. Pero aquí hubo una decisión política, que es hacer una consulta. Y uno no puede ahora decir no, porque si no se hace esto,
Si no se hace esto, Carola, finalmente ya se terminó la Comisión para el Entendimiento. Olvidémonos de eso. Otro proyecto fallido. Ya la Comisión Vargas también quedó en el olvido. El presidente Piñera, lamentablemente, con la presidenta Bachelet no la llevaron adelante. Todas las propuestas, que eran buenas propuestas. Nosotros nos reunimos también con miles de personas en esa época. Entonces, lo primero, es decir, es cierto, la socialización, una vez que se terminó la Comisión Paz y Entendimiento, la socialización del gobierno no fue buena porque ahí había una persona que estaba encargada, que era Víctor Ramos, y que yo creo que era el corazón de eso. Y Víctor, lamentablemente, hoy día es su secretario de Interior, y desvestimos un santo para vestir otro, porque en el fondo hoy día la persona que lo sucedió de partida no sé quién es. Fabián Víctor Salas. nos llamaba políticamente. Víctor, un hombre que yo diría tiene habilidades blandas, como se dice hoy día. Es una cosa. Luego de eso no siguió ocurriendo, digamos la verdad. No siguió eso mismo, etcétera, no sé, bueno. Pero aún así, y te lo digo yo, perfectamente podría decir, paren esto. Aún así, yo creo que hay que seguir con este proceso, porque en definitiva no tenemos más oportunidades y no tenemos. Entonces, aun cuando no puede ser óptimo, no puede ser óptimo, nosotros en la Araucanía no podemos seguir cada 4 años haciendo un proceso cada 4 años. Veamos lo que más podamos avanzar en esto. Y lo digo desde el punto de vista porque me interesa la región, no por un cálculo electoral. Por cálculo electoral yo diría, paren esto. Y dame un segundito. Sí. Si la señora Loncón, que si bien nació acá, ella no vive acá, es re fácil instalarse políticamente justamente a través de la descalificación de un proceso en que ella no participó, y haciéndose representante de algo que ella no es. Y yo creo que cuidado con eso. El turismo electoral no es bueno, para allá y para acá. Así como el señor Carter viene también de turista electoral. Haciéndose representante de algo que ella no es. ¿A qué se refiere? No, del proceso, de la comunidad, de la Comisión Paz y Entendimiento. Ella no estuvo en el proceso, pero su partido, o por donde ella va independiente por el Partido Comunista, firmó este acuerdo. Pues en La Moneda lo firmamos todos. En ese tiempo Sergio Mico era el presidente amarillo y yo concurro con la firma de Sergio, aunque yo soy hoy día el presidente amarillo, somos un partido chico. Uno tiene que ser coherente en política, coherente, y en ese tiene sentido, que ser decente en política. ¿Es irresponsable lo que hace Quintana y Loncón al pedir que se suspenda la consulta? Bueno, yo lo he dicho a Jaime, seguramente conversaré con él, no sé si le habrá molestado lo que yo he dicho, etcétera, pero a mí me parece que si uno concurrió con su firma u otro, ¿no? Mi presidente anterior, mi partido concurrió con la firma frente al presidente de la República. Yo soy muy crítico del presidente de la República, pero es el presidente de la República, es la primera autoridad nacional, que yo respeto, porque respeto la democracia y el Estado. Nosotros concurrimos y dijimos, vamos a apoyar este proceso. Y hasta el momento no hay nada que me diga que no lo pueda apoyar, porque no es que no se ha hecho nada, digamos, que no se dijo que se iba a hacer. Y hoy día se está haciendo una consulta, con defecto, con problemas. Pero a mí me parece que en política hay que ser coherente, y hay que ser decente. Y decente me refiero porque si uno firmó un documentito, esa firma y esa firma de un partido vale. Y por tanto yo creo que distingo a los dos, porque Jaime Quintana es un hombre de acá, ha sido político de acá, ahora es candidato a diputado, los distingo a los dos. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que seguir adelante. Yo soy opositor al gobierno, para mí sería fácil subirme en el vuelito ese de matemos todo, votemos todo, etcétera, pero yo creo que uno tiene que pensar en la región de la Araucanía. Andrés, y eso es lo que estoy pensando yo permanentemente. Nos queda un minuto. Cuando usted dice que los militares debieran, digamos, involucrarse en enfrentamientos y disparar, usted dice disparar a matar directamente. Se lo pregunto porque ¿no generaría eso un cuadro de mayor violencia, de fortalecimiento de grupos paramilitares, una especie de guerra de guerrillas ahí en el sur? No. Carola, mire, yo voy a ser muy responsable porque fui intendente, entiendo más o menos cómo funciona esto desde adentro. Acá al otro lado no tenemos, perdóname el eufemismo, la monjita de la caridad. No tenemos la monjita que está en el Icanray hoy día. Del Sagrado Corazón de Jesús, en fin, no tenemos gente mala, tenemos gente que extorsiona, gente que mata al pueblo mapuche, porque si tú no te sumas, te matan los animales, te roban los animales y te matan, que violan, que tienen extorsionada gente. Yo no sé cómo está la gente dentro de la comunidad de Temucuicui, no sé si la gente que está dentro de la comunidad de Temucuicui está feliz, no sé si extorsionan sus derechos básicos, o sea, entonces yo cuando digo eso es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que usarla. Porque en definitiva, igual que cuando entra una población, si usted se enfrenta a un grupo como el Tren de Aragua, ¿usted va a ir con pistola de agua? ¿O usted va a ir derecho a enfrentarse con, naturalmente, policía especializada, con el GOPE, con gente que sabe? Porque tenemos que defender la población, porque tenemos que dar señales de fuerza.
Y porque al otro lado no son agricultores o campesinos, son paramilitares, son gente entrenada, son gente con armamento, digamos, de grueso calibre, armamento militar, y son gente que se mueve entre Argentina y acá hay paso de armamento de Argentina, acá los pasos, entra y sale quien quiere de Chile. Entonces, Carola, yo creo que hay que empezar a hacer las cosas. Y los militares, como digo, empiecen a gastar una vaina. ¿No han gastado una vaina? ¿Ya? Yo perfectamente podríamos lo típico, ¿no? Y mucha gente derecha dice, no, los militares, está bien. Yo respeto a los militares, son parte del Estado, pero empiecen a actuar. Y que alguien les dé que alguien les dé la orden. Y esa orden tiene que ser del presidente de la República. Muy pero bien. yo creo que el presidente de la República no lo va a hacer porque lamentablemente es el presidente que tenemos. Y el presidente nunca ha guardado la dignidad del cargo. Andrés Joanet, diputado por la región de la Araucanía, presidente de Amarillos por Chile, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Carola. Buenos días. 9 de la mañana con 35 minutos, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en CNN Chile Radio.